Muchas bendiciones y cordial saludo para todos y todas los estudiantes de Levantando una generación profética del Nuevo Pacto. Estamos en la lección número 4 llamada Profetas del Nuevo Pacto, pero antes yo quiero orar. Yo espero que usted tenga mucha expectativa para lo que viene, para que la palabra pueda hacer eco en su corazón y para que esta lección sea clarificante, muy clarificante y que traiga luz acerca de esta maravillosa unción y que podamos crecer y ser no solamente enseñados, sino también impartidos en esta maravillosa unción. Así que tome papel y lápiz si puede, trate de no desconcentrarse, em, trate de estar un poco más solo, no quite distracciones y vamos a aprender. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por quien está viendo este video en cualquier lugar del mundo, Señor. Y te pido que esa expectativa crezca. Ese hablo a su espíritu para que en su interior, Señor, sepa que algo grande viene para su vida, para su ministerio, para su nación. Bendigo este tiempo. Ato mis palabras a tu voz, a tu mente, Jesús, a tu corazón, y que seamos más que bendecidos, seamos impartidos por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iniciemos de una vez. Lección número 4, mis amados y mis amadas. Aquí está, lección número 4, levantando una generación profética al nuevo pacto, lección 4. Lección número 4. Bien, la lección número 4 es el corazón de este instituto, de este curso. ¿Por qué? Porque se llama justamente profetas del nuevo pacto. Profetas del nuevo pacto. Habíamos hablado en la lección anterior del espíritu de la profecía y del don de profecía, pero hoy vamos a hablar del oficio del profeta, pero no de cualquier profeta. Estamos hablando de los profetas del nuevo pacto, o sea, cómo se maneja o cómo se imparte o cómo se activa o cómo es el ministerio de un profeta después de Jesús. Conocemos por la palabra cómo eran los tipos proféticos antes de Jesús en el antiguo pacto. Y no estoy diciendo que los profetas del antiguo pacto no se deben estudiar, no. Lo que estoy diciendo es que Jesús vino y hizo un nuevo pacto y lo profético era muy importante, tan importante que por eso él designó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, pastores, evangelistas y maestros. Entonces, este es el nivel, digámoslo, más profundo acerca de la unción profética. El primero es el espíritu de la profecía, después sigue el don de profecía y por último el oficio del profeta. Muy bien, ¿qué es profecía? Primero que todo, profecía no es más que hablar, comunicar el corazón de Dios a su pueblo y, ojo, a la humanidad. Mucha gente cree que la profecía es solamente para los cristianos que van a la iglesia un domingo, pero no es así. Dios también quiere hablarle a la humanidad, a su creación, al pueblo de Dios, pero también a los gentiles y también a aquellos que no creen en Él. Dios quiere hablarle al ateo, Dios quiere hablarle al que está alejado de Él, Dios quiere hablarle a toda la humanidad. Y mucha gente cree que la profecía es solamente para los que están en la iglesia. No, la profecía también es para los que están afuera. Es más, a veces la necesitan más los que están afuera, sin Dios, alejados del Señor, que los que están adentro. Los que están adentro deberían antes profetizarle a los que están afuera. Pero para eso estamos aquí, comunicar el corazón de Dios a su pueblo y a la humanidad. La profecía es palabra divina. No es un cuento, no es un discurso motivacional. Mucha gente dice, no, pues que cuando se profetiza eso parece un discurso motivacional. No es un discurso motivacional, es palabra divina. Ahora, es muy importante, ella, la profecía en esencia, le pertenece al Espíritu Santo. No es de la gente, no es de usted.
El don de profecía puede que le pertenezca, pero la profecía en sí no es de la gente, no es de usted, no es del profeta, no es el que tiene el don profético, no es el profético, que es el que profetiza en, en el primer nivel de espíritu de la profecía. No, no le pertenece, no nos pertenece la profecía, solamente le pertenece al Espíritu Santo. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque mucha gente cree que como tiene un don de profecía, la profecía le pertenece, y como le pertenece la profecía, entonces la puede cambiar, la puede tergiversar a su conveniencia, y no es así. Cuando algo es tuyo, tú lo puedes modificar, ¿cierto? Cuando te regalan una blusa, tú la puedes modificar. Tú le puedes poner botones, le puedes quitar botones, le puedes subir acá, cortar acá, subir acá. Y esto lo puedes hacer porque es tuyo, te lo regalaron. Pero la profecía, lo que el Espíritu Santo da como don de profecía, es la habilidad para poder transmitir el mensaje, pero ese mensaje no se puede cambiar. Porque si la profecía le perteneciera a la gente, si yo tengo un don de profecía y oro por alguien en la iglesia y el Espíritu Santo, dile a esa persona de parte de mí, el Señor te dice, te voy a sanar en 3 días, pero esa persona a mí personalmente me cae mal y yo digo, voy a cambiar la palabra. El Señor te dice que no te va a sanar porque te has portado mal con él. La tergiverso. ¿Por qué? Como si fuera mía, y no, no es tuya. La profecía en esencia es únicamente del Espíritu Santo. Él la puede cambiar porque eso ha pasado. Hay palabras proféticas que han cambiado. ¿Recuerdan Jonás? Jonás, Dios le dijo que iba a destruir a Nínive y después tuvo que decir, no, ya no los va a destruir. Pero no porque Jonás quería, al contrario, Jonás quería que se destruyera Nínive. Pero como la profecía no le pertenecía a él, él tuvo que decir, quisiera o no, que no los iba a destruir. Entonces, la profecía en esencia le pertenece al Espíritu Santo. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, no todos tienen el don de profecía, según 1 Corintios 12, 10 al 11, que lo vimos la lección pasada. Los contextualizo. Aquí Pablo le está hablando a los corintios de los dones espirituales y dice que el Espíritu Santo reparte así: a otros el hacer milagros, o sea, el don de milagros; a otros la profecía; a otros discernimiento; a otros diversos géneros de lengua; y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu Santo, repartiendo en particular como Él quiere. Él es el único que puede hacer lo que quiera con la profecía. Nosotros no, nosotros solamente somos vasijas, somos canales por donde la profecía va a ser transportada. Nosotros somos como un cartero. A un cartero le dan una carta y él no puede abrirla. No, cambiémosle esto, cambiémosle el color. No, tiene que llevar la carta tal y cual como fue entregada. Sí, él es cartero, obvio, pero la carta no le pertenece. Es de una persona y va dirigida a otra persona. Entonces, no todos tienen ese don de profecía, porque algunos tienen otros dones, pero el Espíritu Santo le da como quiere, a quien quiere y cuando quiere. Amén. Bueno, ¿qué es un profeta o ministerio del profeta? El ministerio del profeta es uno de los 5 ministerios de asunción. ¿Qué quiere decir de asunción? Que cuando Jesús murió y resucitó y subió a los cielos, y cuando volvió a descender antes de presentarse a sus discípulos y predicar de nuevo en la tierra, él repartió 5 dones. Dios le dio 5 dones para que extendieran el ministerio de Jesucristo en la tierra. ¿Y cuáles fueron esos 5 dones? Fueron apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Entonces, el ministerio de profeta o el oficio del profeta, un profeta es una extensión del ministerio de Jesucristo como profeta. ¿Recuerdan que cuando Jesús estuvo en la tierra, todo el mundo le decía profeta? La mujer samaritana le decía, me parece que eres profeta. Cuando lo llamaron ante Poncio Pilato, Poncio Pilato dijo, tú eres profeta, tú eres un profeta, igual que Juan el Bautista. Los soldados le decían, ¿con qué eres profeta?
O sea, era conocido y reconocido como profeta. Entonces, la extensión del ministerio de Jesucristo como profeta, y es un don no es un don del Espíritu Santo, no es como el don del Espíritu Santo. Este don es de Jesucristo mismo. Es un oficio, es un llamado que Jesús le hace a un individuo con la habilidad de percibir y hablar específicamente la mente de Cristo a individuos, a iglesias, a negocios, empresas, instituciones y a naciones. Entonces tiene mucha más responsabilidad este don, porque este don de Jesucristo abarca más cosas. Ya tiene que hablar muy específicamente, percibir y hablar la mente de Cristo a individuos, a iglesias, a negocios o empresas y a naciones. Ahora, si vamos a hablar de profetas del nuevo pacto, eso fue lo que Jesús quiso hacer. Lo que Jesús quiso hacer con el oficio del profeta fue extender la unción profética que él cargaba mientras estuvo en la tierra. Y es muy importante que nosotros sepamos eso, porque el don de profecía es un don de inspiración. Necesita ser inspirado. Sí, el don va contigo. Tú puedes tener un don de profecía y tú vas a tu casa y, y dices, "Ah, voy a orar para ver qué me muestra el Señor de esta persona". Y tú, pero la oración tiene que inspirar la profecía. Tienes que orar, tienes que adorar, tienes que leer la palabra para poder profetizar. Un profeta no, un profeta, usted le dice profetiza y él profetiza porque ya está en él. Los profetas son como los pastores, son como los evangelistas, son como los maestros, son como los apóstoles, no se pertenecen a sí mismos, le pertenecen a Jesucristo. Y lo que ellos cargan, no la persona, porque son humanos. Los profetas de oficio también se equivocan y también son humanos, pero lo que ellos cargan fue dotado o dado por Jesucristo mismo, y no es porque ellos lo pidieron. No es algo que, no es como los dones espirituales que, ay, anhelen todos los dones y sobre todo el de profetizar. Señor, yo quiero profetizar, Espíritu Santo, dame, y el Espíritu Santo te lo da. Pero el ministerio del profeta o el oficio del profeta es algo tan profundo, es un llamado a servir. Y eso no lo escoge uno, ese llamado solo Dios lo puede hacer. Si usted se metió a este instituto para decir, ay, yo quiero ser profeta de oficio, lo lamento mucho, pero perdimos el tiempo, porque eso solo Dios puede hacerte ese llamado. Y a partir de que Dios le haga ese llamado a un ministro, ya no se pertenece a sí mismo, ya le pertenece al Señor y le sirve a Él. El pastor le sirve a Él, el maestro le sirve a Él. En fin, todos los 5 ministerios son siervos y siervas. Hay gente que tiene cierto recelo con la palabra siervo o sierva, porque por la diferencia entre hijos y siervas, pero cuando hablo de siervos y siervas, estoy hablando de que tienen un oficio exclusivo para el reino y para Jesucristo. Y ese oficio exclusivo le pertenece a Jesús. No, yo ya no me pertenezco a mí misma. Ya el pastor, ustedes pastores que me ven, ustedes apóstoles que me ven, ustedes profetas de oficio que me ven, ustedes saben que ustedes ya no pertenecen a ustedes mismos, que ustedes le pertenecen al Señor. Y que vayan donde vayan, así uno esté de vacaciones, así uno esté haciendo otras cosas, si el Señor te quiere usar, te usa en una mesa, en cualquier lugar. Te usa y no necesitas orar media hora, no necesitas hablar media hora para profetizar, no necesitas no necesitas estar adorando o ayunando 3 días para poder dar una palabra profética. No, porque eso va contigo. Es mucho más, de mucha más responsabilidad. Eso no quiere decir que seamos superiores. No, eso lo que quiere decir es que somos siervos. ¿Recuerdan cuando Pedro habló en el Pentecostés y dijo, lo que aquí está pasando es lo que pasó, lo que dijo Joel? En aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y ellos profetizarán. Y habló de los niños, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Habló de sus jóvenes, habló de sus ancianos y después dijo, y aún mis siervos y mis siervas. Ahí en mis siervos y mis siervas estaban los profetas de oficio. Ahí en mis siervos y mis siervas estaban los evangelistas, estaban los maestros, estaban los pastores. Ahí, los últimos de la lista, fueron los que somos llamados a servir,
al Señor. 24:7. 24:7, mis amados. Dice Efesios 4:11, y él mismo, hablando de Jesús, él los constituyó, no fue el Espíritu Santo, fue Jesucristo mismo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5, siervos y siervas llamados al ministerio. Entre esos 5 está el profeta. Ahora, el ministerio o el oficio del profeta es un oficio de fundamento, al igual que el apostólico. Por eso es que los apóstoles y los profetas andan muy bien. Por eso es que Pablo y Silas andaban juntos. Pablo era un apóstol, Silas era un profeta y andaban juntos, estuvieron en la cárcel juntos, evangelizaban juntos, plantaban iglesias juntos, porque se llevan bien los apóstoles y los profetas. ¿Por qué? Porque tienen su palabra, su predicación, sus palabras ponen fundamento a la hora de predicar, a la hora de enseñar, ponen fundamento. Entonces, miren lo que les dice Pablo: edificados, edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra angular o la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es un llamado muy importante, de mucho peso, pero no por la persona. Un ejemplo, tengo yo como profeta, Cristina Ramírez, un llamado de fundamento, a poner fundamento en los santos, pero no por mí, no por mi habilidad personal, no por la persona de Cristina Ramírez, sino por el llamado que Él me dio a mí, porque yo no lo pedí, yo no lo elegí, pero a Dios le plació en su misericordia llamarme a este oficio, llamarme a servirle en este oficio. Y una vez yo asumí ese llamado, no se aceptan devoluciones, igual que los dones y el llamamiento. No se aceptan devoluciones. Lo mismo puede decir el pastor, lo mismo puede decir el evangelista, lo mismo puede decir el maestro, lo mismo puede decir el apóstol. Entonces, esos son los 5 ministerios que edifican al cuerpo de Cristo, pero los apóstoles y los profetas tienen la habilidad, por la gracia del Señor, no por sus méritos, sino por la gracia de Jesucristo mismo, poner fundamento. ¿Qué es un fundamento? El fundamento, cuando usted pone un fundamento, tiene que ser fuerte, porque si no, no es fundamento. ¿Qué es lo que hace el fundamento? Sobre el fundamento se edifica para que lo que usted construya no se caiga, no se derribe. Entonces, el fundamento de los apóstoles y profetas, a la hora de predicar, y no solamente a la hora de predicar, a la hora de enseñar, a la hora de hablar en una mesa, a la hora de compartir en una mesa. Ellos cuando hablan los pastores, cuando hablan los profetas, cuando hablan los apóstoles, ellos ponen fundamento, porque tienen una habilidad de revelación y ponen fundamento. Y usted ni cuenta se da. Es interesante porque ni cuenta se da que le están poniendo un fundamento, pero ahí lo que usted construye a partir de ahí es sólido. Ahora, miren el énfasis que le pone Pablo. Él dice, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, puede ser muy buen fundamento, pero son humanos los apóstoles y profetas. Son humanos, son instrumentos humanos y hay humanidad en nosotros. Y por eso es muy importante que la iglesia sepa que nosotros no somos perfectos. Hay humanidad, también somos tentados, también pecamos, y tenemos las mismas luchas que todos tenemos, no estamos exentos absolutamente de nada en lo que le pase a cualquier otro hijo de Dios. Y por eso la piedra del ángulo, la piedra del ángulo para edificar es Jesucristo, porque Él es el único perfecto. Entonces, esto tiene que quedar muy, muy claro. Ahora, ¿cuál es el propósito de la profecía o de los profetas del nuevo pacto? El propósito de los profetas del nuevo pacto tienen un enfoque diferente que a los del antiguo pacto. La profecía del nuevo pacto tiene como propósito edificar, motivar y consolar, mientras que la profecía del antiguo pacto tenía como propósito enjuiciar o juzgar, para que a través del mismo juicio el pueblo de Israel se volviera a Dios. Nosotros vemos cómo el Señor habla a través de sus profetas en el antiguo pacto
Y todas las palabras llevaban a una sola cosa, a reconciliar al hombre con Dios. Pero cuando Jesús viene, eso se cumple. Cuando Jesús viene, eso se cumple. Por eso los profetas del nuevo pacto no están para juzgar a nadie, ni para dar palabras de juicio a nadie, a ninguna persona humana. ¿Por qué? Porque ya hubo una reconciliación, aleluya, a través de Jesucristo. Y por eso los profetas del nuevo pacto, su propósito, lo dice bien claro, es edificar a la gente, es motivar o exhortar a la gente y consolar. Yo quiero ser bien enfática. ¿Por qué puse la palabra motivar? En la Reina Valera aparece edificación, exhortación y consolación, pero nosotros entendemos la palabra exhortación de una manera diferente a como está escrito en el original de la Biblia. Porque esa palabra exhortación, cuando es buscada en el significado en el original, lo que realmente quiso escribir el apóstol fue motivación. Por eso a mí me hace ruido cuando hay gente, ay, no, es que los profetas de hoy en día lo único que quieren es motivar a la gente, eso parece una charla motivacional. Sí, porque para eso, ese es el propósito, motivar. Una persona que te motiva es una persona que cuando te ve en pecado te motiva a cambiar. Porque mucha gente cree que exhortar es, usted está en pecado, pero no es una palabra de exhortación no es hijo del diablo, estás en pecado, hueles a azufre. No, una palabra de exhortación o de motivación es decirle, pecaste, te alejaste de mí, dice el Señor, pero en mi misericordia yo te perdono. Y comienza a profetizar como lo hacía Jesús con la mujer que iban a apedrear. Dijo, ¿quién te condena? ¿Quién te condena, mujer? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Quién te condena a ti, amado pastor, amado ministro, amada chica, amado chico? Yo no te condeno, te dice el Señor, pero no peques más. Yo creo que eso le motiva, ¿no? Eso le motiva a no pecar más. Pero si usted le dice, fornicario, adúltero, has ensuciado, has manchado al cuerpo de Cristo, eso, créame, se lo aseguro que si usted le lanza una palabra así a una persona, esa persona va a ser muy difícil que se restaure. La palabra exhortación en la Biblia tiene que ver con motivar a la gente para que pueda cambiar y para que haya una restauración. Lo que produce la palabra de exhortación o lo que produce la palabra de motivación a las personas es que las personas se restituyan, que las personas se reparen porque la gente viene rota a la iglesia y hay que repararla. Y las palabras de motivación o las palabras de exhortación lo que hacen es restaurar a la gente, consolar a la gente. Mientras que los profetas del antiguo pacto lo único que querían era juicio, 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 pero no, ese era su labor en ese tiempo, porque Jesús no estaba, pero aleluya, Jesús vino y después de él comenzamos a profetizar bajo el nuevo pacto. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál sería entonces el propósito de los profetas de oficio del nuevo pacto? El propósito del profeta de oficio en el nuevo pacto, además de edificar, motivar y consolar, operan en la esfera de consejo, guía, dirección, reprensión, y cuando hablo de reprensión no estoy hablando de reprender a la gente, estoy hablando de la guerra espiritual. Juicio, ese juicio no es contra las personas, ni contra ciudades, ni contra la iglesia que estuve antes, ni contra el pastor que me hizo daño. No, el juicio es contra el reino de las tinieblas. Somos guerreros, sí. Acuérdense que los profetas del antiguo pacto eran guerreros. A Elías le tocó matar una cantidad de profetas de Baal. Pero nosotros ya no tenemos que hacer eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es luchar contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad, huestes espirituales. Entonces, el juicio de los profetas del nuevo pacto, las palabras de juicio no van contra las personas, van contra el reino de las tinieblas, porque las tinieblas también tienen un reino y su rey es Satanás. Corrección, ellos tienen es corrección y revelación. Entonces, mire que
que las características o las funciones, digámoslo así, el propósito y las funciones de un profeta de oficio del nuevo pacto son mucho más, abarcan muchas más cosas. El que opera en el don de profecía edifica, motiva o exhorta y consuela, pero el profeta de oficio, solo el que es llamado a servir al Señor tiempo completo, puede aconsejar, aconseja pastores, aconseja iglesias, aconseja intercesores, aconseja presidentes, aconseja empresarios, consejo, guía. Los profetas de oficio dan una guía. Hay pastores, a mí me ha tocado pastores desesperados que no saben qué hacer con las hermanitas de oración de la iglesia. Y yo les tengo que decir de parte del Señor, no mía, sino de parte del Señor, esto es lo que debes hacer. Yo sé que Dios te dio el qué, pero yo te voy a decir el cómo. ¿Por qué? Por el oficio que tengo. Vas a hacer esto, haz este protocolo, haz esta guía, dirección. No sé qué hacer, no sé qué camino coger. El profeta direcciona, reprende en la guerra espiritual. Es muy, el enemigo, mire, los demonios le tienen mucho miedo a los profetas de oficio. Una persona con don de liberación, una persona con don de, mm, de milagros, con don de sanidad, pueden tener dones espirituales, pero un profeta de oficio, cuando ministra liberación, la liberación es más rápida. Pero no es porque Cristina Ramírez es lo más, no, es por el llamado que tiene. Es como el pastor, a veces mucha gente en la iglesia ora por la gente y la gente, ay, no, oramos por este endemoniado, pero no, fue libre, pero otra vez, pero ora el pastor de la iglesia porque tiene más autoridad, porque es un siervo que tiene más autoridad y como que fue más, ay, ¿por qué? Es casi un Dios, no, simplemente es un llamado y tiene otra función como siervo del Señor. Entonces, esto es bien interesante que lo anoten, que lo mastiquen, porque en esa dirección y en esas esferas es que los profetas de oficio del nuevo pacto tienen propósito. Ahora, la autoridad de un profeta de oficio. Esto sí que es bien interesante. La autoridad, porque el concepto de autoridad de Jesús es muy diferente al concepto de autoridad que tenemos nosotros. Para comprender la autoridad espiritual de un profeta de oficio o ministerio de profeta, es importante entender el principio de autoridad de Jesús en el nuevo pacto. Efesios 5:21 dice, el principio de autoridad espiritual de Jesús en el nuevo pacto es de forma horizontal. Horizonte, mire al horizonte. No vertical. Vertical es mirar hacia abajo o mirar hacia arriba. Eso es vertical. Pero horizontal es mirar al horizonte. ¿Ya? Entonces, el concepto o el principio de autoridad espiritual de Jesús en el nuevo pacto es de forma horizontal, no vertical como solemos hacerlo nosotros o entenderlo nosotros. Y en forma horizontal es uno entre iguales, no uno superior a otros. Por esto Jesús toma a un niño y dice, este niño es el mayor en el reino. Eso está en Mateo 18, 1 y 2. Usted lo puede leer en su casa con más tiempo. Yo tengo que agilizar acá. Él toma a un niño porque le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino? ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a creer que la autoridad se ve o miro a alguien que está arriba de mí o miro a alguien que está debajo de mí, de manera vertical. Pero Jesús trata de explicarles que en el corazón de él la autoridad no se ve de esa manera, de que hay alguien debajo de él o alguien arriba de él, sino que todos son iguales de forma horizontal y por eso toma un niño. Toma un niño y dice, el que no fuera como ese niño no va a heredar el reino de los cielos. En otras palabras, le respondió y les dijo, este niño puede ser el mayor en el reino. Pablo escribe a los Efesios, sométase los unos a los otros. Eso es Efesios 5:21. Aquí con Pablo hay mucha gente que dice, no, Pablo era muy machista, que la mujer se tiene que sujetar al marido, que no sé qué, que así como Cristo a la iglesia. Yo creo que Pablo ha sido muy mal interpretado, pero termina en Efesios 5:21, en el mismo Efesios, y les dicen, ¿sabe qué? Sométanse
los unos a los otros. Y para yo poder someterme el uno al otro, yo tengo que mirar la autoridad de forma horizontal, no vertical. Entonces, un profeta de oficio no puede llegar a una iglesia como invitado y tratar a todo el mundo por debajo de él. Es uno entre iguales. Lo mismo un pastor, lo mismo un evangelista, lo mismo un apóstol, lo mismo un maestro. Es uno entre iguales. No, yo soy superior a ti. Nadie es superior a nadie. Tal vez tengamos diferentes unciones, tal vez tengamos diferentes niveles de unción, tal vez tengamos diferentes formas de trabajar, de orar, de dirigir. Ningún profeta es mayor que otro. No, la Biblia no dice. Tendemos a estudiar en los institutos bíblicos profetas mayores y profetas menores. No, la Biblia no dice eso por ninguna parte. Yo no sé quién se inventó eso. ¿Usted se imagina usted llegar a donde Joel en el reino de los cielos y decirle, hola, profeta menor? Yo creo que Joel le va a decir, ¿cómo que profeta menor? ¿Por qué me dices eso, profeta menor? Eso, ese no era el corazón del Señor y no es el corazón de Jesucristo. En la autoridad, la forma es horizontal, somos uno entre iguales. Si nosotros entendemos esto, habría más humildad en el mundo apostólico y profético, porque el apóstol y el profeta tienen mucha responsabilidad y tienen una unción muy poderosa y eso hace que ellos se enorgullezcan un poco. Y no solamente pastores, apóstoles, profetas, también evangelistas, también maestros. Hay maestros que son tremendamente arrogantes porque tienen mucho conocimiento y porque saben el hebreo y porque saben el griego y porque de un versículo te sacan toda una enseñanza. Es un don maravilloso, pero eso no te da para que para que te sientas superior a nadie, ni inferior a nadie. El hecho que tú hay profetas certeros y no certeros, no, los profetas son diferentes, no todos tienen que ser iguales. Somos uno entre iguales. Yo te honro por lo que tú tienes y tú me honras por lo que yo tengo. Yo quiero dejar eso bien en claro porque esto es maravilloso, esto nos enseña mucho, pero esto le da humildad a la gente que es llamada al ministerio profético. Ahora, las esferas de autoridad de los profetas del nuevo pacto son los siguientes. Perfeccionar y activar al creyente en la esfera de profecía. ¿Recuerdan cuando hablamos del espíritu de la profecía? Que llega a un lugar y que la gente puede profetizar. Bueno, una de las esferas de autoridad del profeta, y no solamente del profeta, del apóstol, del maestro, del evangelista y aún el pastor, todos son iguales, es uno entre iguales. Hay mucha gente que dice, ay, no, es que como primero es apóstol, el mayor es el pastor. No, digo el apóstol. No, yo puedo ser muy profeta, pero yo llego a a la iglesia de un pastor y me tengo que sujetar al pastor. De pronto tengo más, se tiene más funciones y entre más funciones, más responsabilidades. Pero eso no quiere decir que sea superior o que vas a mandar en la iglesia. No, si el pastor, si la iglesia, si tu pastor tiene una iglesia, tú tienes que honrar esa autoridad, pero no es que sea superior a ti. Dios lo llamó para servirle, pero no es superior a ti, ni tampoco es inferior. Somos uno entre iguales, pero tú lo honras por el llamado que Dios le hizo al ministerio. Y por eso le honras, por eso diezmas, por eso ofrendas, por eso le obedeces, porque lo manda la palabra. Pero la Biblia dice también sujétense los unos a los otros. Ahora, perfeccionar y activar al creyente en la esfera de profecía. Es decir, tú puedes tener un don de profecía, tú puedes fluir en lo profético cuando hay una atmósfera conducida en el espíritu de la profecía. Pero eso no quiere decir que tú lo vas a hacer en el parqueadero. El Señor te dice no sé qué, no sé qué. No, eso no quiere decir que tú estás orando, tuviste un sueño. Ah, eso es para el pastor. Voy a ir a la iglesia, voy a decir, deme la palabra y empiezo a profetizarle al pastor. No, no, eso no se hace. Ojalá pudieran repetir después de mí. Eso no se hace. Ay, no, es que mi hermana, no, es que el pastor no tiene tiempo. Hermana, por favor, tú puedes orar por mí y Dios me dio una palabra y yo se la lancé. No, eso no se hace. Tú tienes que hacerlo bajo una esfera de autoridad, tu pastor, y también puede hacerlo un profeta de oficio. Ahora, si ese profeta de oficio está en una iglesia local donde hay un pastor, se sujeta a su pastor.
¿Se entiende? Espero que se entienda mucho. Ahora, los que perfeccionan y los que activan al creyente en la profecía son profetas de oficio. Los profetas de oficio son los que enseñan y los que activan eso, los que lo activan, los que aconsejan, porque ellos, esa es su responsabilidad, aconsejar, guiar, direccionar. En la esfera de profecía, para eso fue llamado. Ser miembro de un equipo ministerial de gobierno con cualquiera de los 4 ministerios. Hay un equipo, hay gente que tiene iglesias muy grandes, que tiene varios ministros dentro de la iglesia y ocupan o tienen que hacer un equipo de gobierno de la iglesia, un equipo ministerial de gobierno. Los profetas de oficio pueden hacer parte de ese equipo. Ahora, uno le llamará junta, gobernante, otro le llamarán los ancianos, no sé qué. Bueno, quitando todo legalismo que pueda haber ahí, toda religiosidad, se necesita un equipo de gobierno, se necesita un equipo reducido donde se puedan tomar decisiones muy, muy trascendentales en una iglesia local o incluso en una iglesia eh, gubernamental o en una red de iglesias, en fin. Y para esos equipos de gobierno, ahí los profetas pueden hacer parte de eso. Prepara el pueblo y el camino para la segunda venida de Cristo. ¿Recuerdan que Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Cristo? Bueno, los profetas del nuevo pacto preparan al pueblo y preparan el camino para la segunda venida de Cristo. Cristo viene por segunda vez, queramos o no, lo vivamos o no lo vivamos. Cristo viene por segunda vez y tenemos que preparar al pueblo, tenemos que preparar a la novia para recibir a Cristo y poder estar en las bodas del Cordero. Hasta ahí llegó nuestra función profética, ya en las bodas del Cordero ahí, ya ni apóstol, ni profeta, ni maestro, ahí todo el mundo, solo hijos e hijas por la eternidad. Opera bajo la unción profética de Jesucristo en la tierra. Y por eso es usado en milagros, sanidades, multiplicación, liberación y es un portavoz de Dios. Es interesante, bueno, no tengo tiempo de hablar mucho acerca de la unción de un profeta en una iglesia local, pero lo que Dios le da a un profeta de oficio es tan poderoso que por ser algo de Jesucristo mismo, es tan poderoso que es usado en milagros, sanidades, multiplicación, liberación, aviva el fuego. El profeta aviva el fuego. El profeta em, es usado en milagros, en liberación. Cuando un profeta ora, les hablaba ahorita que cuando un profeta ora por un endemoniado, no se demora mucho en ser libre. Em, y la liberación es permanente. Hay gente que ora y la gente se siente como aliviada, pero vuelve y se endemonia como a los 2 o 3 meses. Pero esto es más permanente. El profeta cuando ora genera cambios permanentes en la vida de los creyentes. La sanidad, la multiplicación. Cuando un profeta está en un lugar, eh, tiene una unción de multiplicación. O sea, el profeta llega, yo no sé, ustedes deben experimentarlo. Cuando un profeta llega a un lugar, las iglesias se llenan. Cuando llega como un invitado, las iglesias se llenan porque causan mucha expectativa y porque el profeta habla al espíritu de la gente, no habla a la persona, no habla al cuerpo, habla al espíritu de la gente y eso hace que el espíritu se atraiga, los espíritus se atraen. Y, y como Jesucristo, como si Jesucristo estuviera en la tierra, eso hace que venga la gente. Liberación es un portavoz de Dios. Se considera amigo del Espíritu Santo. El profeta debe tener como mejor amigo al Espíritu Santo. Llamado por Dios, nunca se llama a sí mismo. Ay, no, entonces, qué maravilla el ministerio. Yo quiero ser profeta. A ver, después de este curso yo puedo ser profeta. No. De hecho, cuando yo fui llamada a lo profético, yo no quería hacerlo. No quería hacerlo porque la gente ve esto. Ve que tiene unción de sanidad, de multiplicación, de liberación, que es un portavoz de Dios, que aviva el fuego, no sé qué, pero no ve el precio que hay que pagar a nivel personal, a nivel familiar, a nivel físico. Eso no lo ve, la guerra espiritual con los demonios que uno se tiene que enfrentar. Eso no lo ve la gente. Pero si la gente viera esa parte, no tan bonita, yo creo que no querrían nunca ser un profeta de oficio. Pero bueno, Dios lo llama y al que llama equipa y al que llama lo capacita.
Se considera amigo del Espíritu Santo. Los profetas aman al Espíritu Santo. Los profetas aman la adoración. Los profetas aman ayunar. Los profetas aman la oración. Es llamado por Dios, no se llama a sí mismo. Y la autoridad de un profeta comprobado debe ser voluntariamente reconocida por la iglesia local o la iglesia que visite. No es que el profeta se autoproclame profeta. O sea, al fin y al cabo, a mí a veces me dicen Cristina, a veces me dicen Cris, a veces me dicen, a veces me dicen hermana, a veces me dicen pastora. Yo no tengo problema. O sea, yo sé que mi oficio no es mi identidad. Mi identidad es ser hija de Dios. Hay mucha gente que es llamado a estos ministerios y, y, y convierten su esencia de identidad en ese oficio, pero es solamente un oficio que tarde o temprano se va a dejar de ejercer. Cuando se vaya a la eternidad, usted no va a seguir haciendo ese oficio. En cambio, el Hijo de Dios, su esencia y su identidad es ser hijo de Dios y eso va a ser usted siempre. Por toda la eternidad va a ser un hijo o una hija de Dios. Entonces, usted no se tiene que molestar si la gente lo reconoce como profeta o no. No, no se moleste por eso. No se moleste si le dicen apóstol o no. Mire, cuando una persona es llamada por el Señor al ministerio de profeta, eso llega con el tiempo y le van a reconocer y si no le reconocen unos, le reconocerán otros, pero debe ser reconocido por la gente, debe salir de la gente. Nunca un profeta dice, dígame profeta. ¿Cómo que Cristina? Dígame profeta. Jamás. Eso no se hace. Ay, soy, qué sé yo, Alberto. Soy el apóstol Alberto. Dígame apóstol, no me diga Alberto. No, claro, yo entiendo que hay un protocolo, yo entiendo que hay ciertas normas de educación y de respeto para tratar a los ministros, pero si no lo hace, usted no se tiene que molestar, usted no tiene que exigirle a la gente que le diga apóstol, que le diga pastor, que le diga profeta, que le diga maestro, que le diga evangelista, por poco que le diga la cuarta persona de la Trinidad. No, usted es un ser humano como yo y si la gente te dice o te reconoce como profeta es porque se lo discernió el Espíritu, no porque tú se lo impongas o por lo que tú se lo digas. Entonces eso no se forza, eso la iglesia lo va aceptando con el tiempo y la gente lo va viendo porque los frutos hablan por un profeta, no los dones. Los dones no hablan por un profeta, son los frutos. Por nuestros frutos nos conocerán, no por nuestros dones. Entonces, eso con el tiempo va llegando y si llega, gloria a Dios. Y si no, lo importante es que Dios le diga profeta. Una vez el Señor me enseñó eso. Yo no, a mí no me gustaba que me dijeran profeta. Nunca me gustó. Personalmente no es que me guste mucho. Siempre dije, dígame en Cris, dígame en Cris, dígame en Cris, porque yo sentía que ese título me picaba la tentación de ser un poquito orgullosa, entonces yo decía, dígame en Cris, 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 Cris. Y, y yo le decía a la gente, no, no me llame así, profeta Cristina, yo no me llame. Era todo lo contrario. En vez de yo decirle a la gente, dígame profeta, yo le decía, no me digas profeta, no me digas profeta. Bueno, un día estábamos en un evento, en un congreso, y un profeta, un apóstol, perdón, me llama y me dice, ni siquiera me conocía tú, la de blusa roja. Y habían dos más, y yo nunca creí que era yo. Yo, sí, tú, la rubia. Y yo pasé al frente. Y el Señor te dice, lo más importante es lo que yo te diga, no lo que la gente le diga. Nunca más le digas a la gente, no me llamen profeta, porque fui yo el que te llamó y soy yo el que te doy el título. Yo dije, Dios mío. Entonces dejé de decirle a la gente, no me diga así, pero tampoco le digo, me tiene que decir así. No, lo importante es que usted sea reconocido en el mundo espiritual, mi hermano, mi hermana, un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro, un evangelista. Es más reconocido en el mundo espiritual, eso es lo más importante, que los demonios te teman, que los principados se escondan cuando te vean, que les dé como cosquillas, que se retuerzan porque saben que tú vas a una iglesia, porque saben que tú vas a una nación. Eso es lo más importante, que la gente te reconozca o no te reconozca. Es gente que de pronto no ve lo que hay en ti, pero algún día lo verá y si no lo ve, no hay lío.
No te autodenomines o te autotitules apóstol, profeta, pastor, maestro. No hagas eso, porque eso lo que va a hacer es picarte el bicho del orgullo y de la prepotencia. Y solo somos siervos y siervas llamadas a edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, la autoridad de un profeta comprobado debe ser voluntariamente reconocida por la iglesia local o por la iglesia que visite. Su autoridad es limitada. Escuche bien, es limitada a la vigilancia de una iglesia local. Si un profeta de oficio está en una iglesia local bajo un pastor, su autoridad en esa iglesia es limitada. ¿Por qué? Porque tiene un pastor ahí, pero no es porque sea superior a él o inferior a él. Es porque es uno entre iguales, lo que les hablaba de autoridad horizontal. Puesto que es un ministerio ambulante, el ministerio del profeta es muy ambulante, el ministerio del profeta se ejerce mucho afuera, en otras naciones, en otras iglesias, en otros países, y por eso el apóstol, el evangelista o el maestro que gobierna la iglesia o el pastor que gobierna la iglesia de manera general debe apoyar a los profetas, debe enviarlos, debe orar por ellos cuando salgan. Y debe ser motivados por ellos, no deben ser atacados, no deben sentir celos de ellos. ¿Por qué a ti te invitan y a mí no me invitan? ¿Por qué a ti no sé qué, no sé qué? No, al contrario, el pastor de la iglesia local los debe motivar, los debe lanzar, los debe promocionar, debe orar por ellos, porque al fin y al cabo la iglesia local es la casa del profeta y ahí es donde el profeta tiene que sentirse cobijado, abrigado. Entonces, el profeta de oficio que está en una iglesia local, eh, el de oficio, el llamado, va a llegar un momento en que Dios lo va a usar en otras iglesias, en otras naciones, en otras ciudades, y el pastor o el apóstol de la casa debe estar preparado para eso, para enviarlo. Recuerden que los pastores de una iglesia local son como papás. Y la Biblia dice que los hijos son como flechas en el arco del guerrero y las flechas son lanzadas por un padre espiritual de una casa, por un pastor son lanzadas. Ustedes, pastores, son los que los lanzan. Siempre me han preguntado, ay, ¿será que un profeta debe ser debe tener una iglesia local? Sí puede, pero debe tener un equipo. Un profeta solo es muy peligroso porque es tanto lo que maneja que puede caer en el abuso muy fácil. Entonces necesita un apóstol, necesita un pastor, y también necesita un equipo que lo rodee para que haya equilibrio y, y no se tergiverse lo que posee y lo que carga. La autoridad de un profeta comprobado de ser voluntariamente reconocida por la iglesia local o por la iglesia que visite, su autoridad es limitada a la vigilancia de una iglesia local, puesto que es un ministerio ambulante. Cuando un profeta de oficio está en una iglesia, en un culto, en un evento, en un congreso, genera avivamiento, aviva el fuego. Es como el ángel que movía las aguas a la hora de que hubiera sanidad. Él mueve las aguas, el profeta mueve las aguas, habla al espíritu de la gente y la gente se activa. Y no necesita ni coger el micrófono. No sé si me entiendo. Cuando un profeta de cuando un profeta de oficio está en una iglesia local o está en una iglesia o está en un culto que es invitado, no necesita ni tomar el micrófono. Por eso a mí me impacta gente que se desespera por mostrarse, por mostrar su ministerio, y al fin y al cabo eso no nos pertenece a nosotros. Cuando un profeta de oficio está en una iglesia local, está como invitado o está de visita, simplemente vino al culto, la unción que carga es tan poderosa, la unción, no la persona. Quiero ser clara, la unción es tan poderosa, el don que tiene de Jesucristo es tan poderoso que la gente se aviva, así no tome el micrófono, la gente se aviva, la gente comienza a hablar en lengua, la gente comienza a ser más sensibilizada, la gente, porque es como si Jesús estuviera ahí, pero no me malinterpreten, no es que los profetas sean Jesús en la tierra, no, pero son la extensión del ministerio de Jesús Cristo, del ministerio profético de Jesucristo en la tierra, y por eso es que genera eso, genera avivamiento.
La adoración comienza a cambiar, la oración comienza a ser más intensa, la gente comienza a ser más sensible, la gente comienza a llegar. Otra cosa que sucede de manera personal es que cuando tú te sientas con un profeta, cuando te sientas a la mesa, y no solamente con un profeta, con cualquiera de los 5 ministerios, al apóstol, al maestro, porque no quiero minimizar a los otros 4 ministerios diciendo que este es el más. No, los cinco son importantes y los 5 generan básicamente lo mismo. Cuando tú invitas a un siervo de Dios a la mesa, eso trae multiplicación a tu casa, trae refrigerio a tu casa. Cuando hablas en la mesa, las palabras que un profeta te dice, a lo mejor él no te va a decir, el Señor te dice, pero cuando un profeta de oficio habla, es como si el mismo Jesús te estuviera hablando, no lo tomes así. Por eso tienen que tener mucho cuidado lo que dicen. A veces me dicen, ay, usted es una profeta como rara porque mantiene muy calladita, deberías hablar más. Porque yo entiendo, yo ya he madurado un poquito y yo entiendo que lo que yo hablo a la ligera se puede cumplir. Y por eso me cuido de lo que hablo. Los profetas de oficio se tienen que cuidar muchas veces de lo que hablan. Tienen que hablar cuando tienen que hablar y tienen que callar cuando tienen que callar. Los profetas de oficio generan multiplicación, se llenan los lugares. Un profeta de oficio, yo lo he experimentado, perdón que les hable de mí, pero cualquiera lo puede hacer. Un profeta de oficio, cuando llega a una tienda vacía, la tienda se llena de gente. Por eso es que las empresas y los negocios llaman a los profetas a orar por sus negocios. Pero no es, la gente lo quiere tergiversar, eso parece brujería. No, recuerden que Satanás lo único que hace es una copia barata, una copia mala de todo el reino de Dios, porque lo conoce. Conoce a Dios, conoce el movimiento de los ángeles, conoce a Jesús desde la fundación del mundo, era el amado del cielo. Entonces lo que ha hecho Satanás es tergiversar, copiar una copia barata del ministerio profético con la brujería y la hechicería. Entonces tú no puedes decir, ay, eso parece brujería. No, los brujos se parecen a nosotros. Es todo lo contrario, porque lo original de Dios es que los profetas lleguen y bendigan. Recuerden que cuando Elías estaba, él pedía agua y eso se multiplicaba, él pedía que lloviera y llovía, en fin. Por eso los profetas son llamados por empresarios, para que bendigan, para que oren por sus posesiones, para que oren por su casa, para que oren. Eso se da. Y la gente dice, ay, no, eso es muy exagerado. Si usted no lo quiere hacer, mire, este curso es abierto a mucha gente. Y le voy a decir algo, usted esto lo tiene que tomar como el pollo. Cómase la carne y deje los huesos. En otras palabras, lo que yo le estoy enseñando, tome lo que le edifique. Y si lo otro usted dice, no, esto no me cuadra, esto no, entonces deséchelo, sin pelear, sin pelear, deséchelo. Pero yo lo digo porque lo he vivido y porque llevo muchos años en esto. Y lo he vivido no solo en mi ministerio, sino en los ministerios de otros profetas y otros profetas de oficio que he conocido, que es así. Entonces, no quiero que me invite a tomar nada, ni que me invite a su casa a comer, no, 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 por favor. Por favor, pero si tienen la oportunidad de hacerlo con un profeta de oficio en su iglesia o no sé, en su ministerio, honre al profeta. La Biblia es clara cuando dice, creed a vuestros profetas y serás prosperado. O sea, eso es de ahí, eso es bíblico. Entonces, por eso es que muchos empresarios cuando entienden esto, entonces llega un profeta y dice, yo quiero que visite mi empresa, yo quiero que visite mi casa, yo quiero que coma conmigo, yo quiero compartir la mesa con él. Y en la iglesia se genera un avivamiento, se aviva el fuego. Entonces, genera mucha expectativa a la hora de llegar. Y, y eso es lo que Dios quiere. Por eso es un ministerio ambulante, no es un ministerio que pueda estar en la iglesia local todo el tiempo. Si usted tiene un profeta de oficio en su iglesia, en algún momento el Señor lo va a sacar de ahí porque para eso lo llamó, para poder predicar su palabra y para poder extender y hablar la mente de Cristo al pueblo y a la humanidad. Este es entonces el ministerio de profeta. A lo mejor mi amado y mi amada, usted tiene muchas preguntas
Y yo le voy a pedir que en el grupo privado del chat usted deje sus preguntas acerca del tema. Este tema, este tema en específico, hace que la gente pregunte muchas cosas. Entonces, em, déjenme sus preguntas, ya sea por audio o por escrito, si es del tema en el grupo o si quiere hágalo de manera privada. Vamos a tener algo que se llama entrenamiento y activación profética. Entrenamiento y activación profética. Y ahí es donde vamos a generar todo lo que hemos estudiado. Vamos a ir a la práctica. Vamos a ver cómo es que nosotros podemos profetizar bajo el espíritu de la profecía, bajo la unción de la profecía, bajo el don de profecía del Espíritu Santo y bajo, obviamente, el oficio del profeta. Así que es todo por esta lección. Espero que haya sido de bendición. Yo profetizo sobre ti que esta palabra haya edificado enormemente. Esa es una de las funciones de mi oficio, edificar, te haya edificado enormemente esta palabra, esta enseñanza, y pueda traer como claridad, te pueda traer como, quitar como el velo que tenías por años acerca de lo profético y de las diferencias entre el don de profecía, el oficio del profeta, el espíritu de profecía, y eso haga que tú te abras a conocer y abrazar la unción profética de tal manera que lo puedas hacer bien, para que no sea abusado. Por eso el eslogan de este curso es, lo profético debe ser enseñado para no ser abusado. Uno tiene que aprender a conocer lo de la palabra, lo original, lo esencial y lo verdadero para poder detectar lo falso después. Así que eso, mis amados, oro por ti, oro por tu ministerio, oro por tu iglesia, profetizo que va a ser un tiempo hermoso. Vamos a tener entrenamiento de activación profética. Es una reunión de Meet o de Zoom. Creo que va a ser de Meet donde vamos a poder ser activados. Eso no lo puede hacer alguien que tenga el don. Eso solo lo puede hacer un profeta de oficio o un apóstol o una persona, un siervo del Señor que sea profético y pueda activarte y tú seas como su líder, esté bajo tu autoridad. Ahora, cuando yo digo bajo tu autoridad, recuerden que no es vertical, sino que es horizontal, uno entre iguales. Sé bendecido y bendecida. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.